Les continúo bendiciendo. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, que Dios les bendiga una vez más. Amén. Damos la bienvenida a aquellos que no habíamos visto hasta ahora. Sé que se han acercado algunos hermanos más a nuestro tiempo presencial. Damos las gracias al Señor por eso. Y también alcanzo a ver desde aquí el monitor de nuestra transmisión, y también me doy cuenta que hay algunos más conectados, ¿verdad? De los que estaban conectados cuando iniciamos. Así que damos gracias al Señor verdaderamente por la bendición de estar delante de su palabra en esta mañana, la bendición de ser ministrados por ella, de alabar el nombre de nuestro Dios. Y es mi oración también que usted pueda estar aquí con el mismo ánimo, con el mismo gozo con que nosotros convocamos esta reunión cada domingo, dominical, cada primer día de la semana. Nosotros hemos sido hechos responsables por el Señor de la obra para que su pueblo pueda ser convocado a rendirle adoración. De manera que es un deleite para nosotros, pero como les dije, es mi oración que también sea un deleite para usted. Nosotros siempre decimos lo mismo, ¿verdad? Ojalá que ninguno esté aquí en esta mañana por un cumplimiento. Ojalá que todos estemos porque apreciamos este tiempo, porque apreciamos este beneficio, esta bendición que podemos tener, y que con alguna posibilidad también, lamentablemente, ¿verdad? Lo decimos porque conocemos casos, pues otros no tienen la misma bendición, la misma facilidad de estar aquí reunidos. Y damos gracias al Señor por todo eso. Acompáñenme a Efesios, por favor. Efesios capítulo número 6, una porción que conocemos porque nos detalla la armadura del cristiano. La armadura del cristiano. En mi Biblia y en la suya usted va a encontrar que dice la armadura de Dios. Pero no hay, ¿verdad?, conflicto en esas dos declaraciones. Ella es la armadura de Dios y ella es la armadura que Dios nos instruye para que nosotros utilicemos día a día, de manera que ella es también la armadura del cristiano, ¿verdad? Es como la Biblia, la palabra de Dios en esta misma porción, y no vamos a llegar en la lectura hasta ahí, pero si llegáramos, usted y yo viéramos que la palabra de Dios se llama a sí misma la espada del Espíritu. Pero ¿quién es que tiene que usarla aquí en la tierra? Usted y yo, ¿verdad que sí? Entonces ella es la espada del Espíritu, pero ella es la herramienta que usted y yo como creyentes debemos tener en la mano todos los días de nuestras vidas. Óigame, todos los días de nuestras vidas, todos los días. En ese sentido, mi amado hermano, el cristiano no coge vacaciones, ¿usted me entiende? El cristiano no coge vacaciones. En ese sentido, de alimentarse diariamente a través de su palabra, a través de las escrituras, es que no queremos coger vacaciones de eso. Es que no queremos. Porque ese es nuestro alimento espiritual, nuestro alimento diario, el alimento espiritual que nosotros necesitamos para mantenernos, sobre todo, mi amado hermano, en este tiempo. Sobre todo en este tiempo de tantas adversidades. La armadura de Dios. Vamos a leer, acompáñenme desde el verso 10, por favor, hasta el verso 12. Solamente vamos a leer esa pequeña porción porque quiero concentrarme de manera específica en Efesios 6, verso 10, verso 11 y verso 12. Nos vamos a concentrar en el señalamiento que el apóstol Pablo hace acerca de nuestra batalla espiritual, acerca del conflicto, acerca de la guerra espiritual a la que el cristiano
está llamado a enfrentar. Dice la palabra de Dios, verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas de ¿quién? Del diablo. Contra las acechanzas del diablo. Si la palabra de Dios, refiriéndose a un tema de naturaleza espiritual, un tema de naturaleza constante y presente, no omnipresente ni eterna, por cuanto Satanás fue un ser creado por Dios. Pero si la palabra de Dios se refiere a la persona de Satanás y a su impacto, a su influencia sobre este mundo, como un evento y una realidad actual en nuestras vidas, entonces nosotros debemos entender que la batalla que el cristiano libra contra el diablo y sus huestes espirituales de maldad y el impacto que Satanás tiene sobre este mundo no es ficción, mi amado hermano. No es ficción, ni es materia de una mente prolija en una doctrina diferente a la nuestra. No, la palabra de Dios nos habla de que estamos llamados a una batalla espiritual. La palabra de Dios nos llama a entender esa realidad. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos, lea conmigo, verso 12, por favor. 1, 2 y 3. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dígame entonces usted si no estamos en medio de una batalla espiritual. El apóstol Pablo no se conformó con una sola declaración al respecto. Él reiteró con varios términos, ¿verdad? Sinónimos entre sí. Utilizó varios términos para declararnos la realidad de que somos objeto de una lucha constante, de una conflagración en medio de la cual estamos y en medio de la cual hemos sido llamados. En medio de la cual hemos sido llamados. A veces se nos olvida que el Señor lo declaró con su boca. El Señor lo declaró con su boca. Nosotros hemos sido enviados a un mundo donde Satanás es amo y Señor. Pero Él tomó en cuenta declararnos para ánimo y aliento que más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. De manera, mi amado hermano, que no podemos ser ajenos a esta realidad, a esta conflagración, a esta batalla espiritual que el cristiano debe librar. Pero fíjese cómo dice la porción allí en el verso 10. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esta es la instrucción del Espíritu a través del apóstol Pablo a la iglesia para que ésta pueda batallar contra las acechanzas del maligno, porque nuestra lucha, mi amado hermano, como dice la porción, no es contra las personas. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha es contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes, oigan, no pocas, no, huestes, dice la Biblia, espirituales de maldad. No es una lucha cualquiera. Por eso, quiéralo usted entender o no, el cristiano no se encuentra circunstancialmente en medio de una batalla. No, el cristiano fue llamado a esa batalla. El cristiano fue llamado a esa batalla. Déjeme decirle lo siguiente. Si el Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto,
para ser tentado por Satanás. ¿Usted me está entendiendo lo que quiero decir? Si el Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el tentador, no por el Padre. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Pero el Señor Jesucristo fue llevado en su humanidad al desierto para ser tentado por el tentador, por Satanás. Si el Espíritu de Dios llevó a Cristo al desierto para ser tentado por Satanás, ¿cómo es que usted y yo podemos pensar que usted y yo no estamos intencionalmente en medio de una batalla? Lo que menos podemos pensar entonces, mi amado hermano, es que esta realidad, esta conflagración en medio de la cual estamos, se ha escapado del control de la soberanía de nuestro Dios. Dios tiene un control perfecto y un conocimiento perfecto de las circunstancias en medio de la cual nos coloca, pero la realidad es que estamos en medio de una batalla espiritual, por lo cual nos han sido provistas herramientas, algunas de las cuales ya leímos en la introducción, en el inicio, en esta mañana. Nada puede salirse del control de las manos del Señor en este sentido. Del control de nuestras manos sí puede salirse. ¿Usted me entiende? Del control de las manos nuestras sí puede salirse. En el sentido de que nosotros estamos llamados a ser capacitados para lidiar con la batalla espiritual y no lo hacemos. En ese sentido, en el que usted y yo estamos llamados incluso a vestirnos la armadura de Dios diariamente. Diariamente. Usted y yo cuando venimos a Cristo, y esto lo hemos explicado en otras ocasiones, a usted y a mí no se nos injerta la armadura de Dios y se nos solda a nuestro esqueleto, entonces viene a constituir como un exoesqueleto que no se aparta de nosotros y está siempre con nosotros. No, la palabra de Dios dice que usted y yo tenemos que vestirla diariamente. Diariamente tenemos que vestirnos de la armadura de Dios. A menos que usted sea como algunos que hay por ahí que están durmiendo con ropa. Pero usted y yo tenemos que vestirnos diariamente de la armadura de Dios. Diariamente. Eso es lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6. Vestíos de toda la armadura de Dios. Y nos lo dice cada vez que vamos a esa porción. De manera que es necesario que usted y yo tomemos en cuenta esos apremios, esas disciplinas en nuestras vidas. Y aun cuando hemos sido comisionados para eso, aun cuando hemos sido llamados para eso, aun cuando hemos sido instruidos para eso, a usted y a mí sí que se nos puede salir de las manos el tema y la presteza de nuestra, de cómo lidiamos con la batalla espiritual, la efectividad, ¿verdad? La forma correcta de lidiar con nuestras batallas espirituales. A usted y a mí sí que se nos puede salir de las manos. Como se le salió de las manos a los discípulos del Señor en esta porción que nosotros vamos a estudiar en esta mañana de Mateo, capítulo 17. Mire, mi amado hermano. Los discípulos, vaya conmigo a Mateo capítulo 17, verso 14. Los discípulos estaban capacitados, estaban comisionados por no otro que el propio Señor Jesucristo. Y a los discípulos se les salió de la mano el lidiar, ¿verdad?, con huestes espirituales de maldad en esta porción que vamos a estudiar en esta mañana. Y déjeme decirle, como todas las cosas obran para bien, el Señor utilizó este episodio de sus discípulos para entonces dejarnos una enseñanza a nosotros en esta mañana. Así que lo que vamos a ver en esta mañana es eso, cómo nosotros podemos librar la batalla que nos corresponde librar para la gloria de Dios. Y el mensaje se titula de esa misma manera: la batalla que nos corresponde librar. La batalla que nos corresponde librar. Y vamos a leer la porción, Mateo capítulo 17, verso 14. Mateo capítulo 17, verso 14. Dice la palabra de Dios allí: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático
y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero ¿sabe qué? No le han podido sanar. No le han podido sanar. Respondiendo Jesús, dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Gloria a Dios. Verso 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género, yo quiero que ustedes sepan, este género no sale sino ¿con qué? Con oración y ayuno. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por regalarnos esta porción de tu palabra, gracias por haber hablado, oh Dios, a mi corazón primeramente. Pero te ruego que en esta mañana, oh Señor, tú lo hagas de nuevo. Tú ministres nuestros corazones por medio de tu palabra y de tu Santo Espíritu. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Mire, mi amado hermano, vaya conmigo, por favor, a Mateo 10, un poquito antes de Mateo 17, donde estamos. Vaya conmigo a Mateo 10, solamente para que revisemos rápidamente el comisionamiento de los discípulos. Confirmemos rápidamente, ¿verdad? Una realidad con respecto a los discípulos y a su capacidad, a su comisionamiento, a su investidura. Cómo estaban ellos comisionados e investidos con el poder y las herramientas para hacer lo que en este momento no pudieron hacer. Mire cómo dice Mateo 10, verso 5. ¿Está conmigo usted allí? Dice: a estos 12 envió Jesús, después de haberlos seleccionado, ¿no? A estos 12 le envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Y mira el verso 8, ¿qué dice? Sanad enfermos. ¿Qué más? Limpiad leprosos, que es otra forma de sanar enfermos. ¿Qué más? Resucitar muertos. ¿Y qué más? Echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Miren, mi hermano, los discípulos estaban capacitados para hacer lo que no pudieron hacer en este momento. Los discípulos tenían la instrucción del Señor directamente, no de otro discípulo, como usted y yo hemos recibido la instrucción del Señor, que hemos recibido usted y yo, y tenemos la misma responsabilidad que ellos, pero hemos recibido la instrucción del Señor de boca de los apóstoles, que se la enseñaron a sus discípulos, que se las enseñaron a sus discípulos, que se las enseñaron a sus discípulos, y de ahí hasta donde nosotros te ponen punto suspensivo, porque no sabemos, ¿verdad? Las generaciones, sabemos someramente los años que han pasado, ¿verdad? Desde esas primeras enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, y ellos luego a sus discípulos, y luego a sus discípulos. Desde la iglesia del primer siglo, desde la iglesia que comenzó con poder a predicar y a declarar la doctrina que recibieron del Señor Jesucristo, en esa doctrina de los apóstoles, por medio de las epístolas, por medio de las cartas que fueron enviadas a la iglesia, a las iglesias. Desde ese momento hasta usted y mi historia, ¿verdad? Han pasado casi 2000 años. Casi 2000 años.
Entonces, esta no fue la situación de los apóstoles. Los apóstoles recibieron esta instrucción directamente del Señor. Recibieron la instrucción, pero también recibieron las herramientas y fueron capacitados directamente por Él para sanar enfermos, para limpiar leprosos, para levantar muertos de sus tumbas o de su lecho de muerte y para, dice la palabra de Dios, para echar fuera demonios. Pero si llegado el momento y las condiciones para ejecutar conforme a los dones y al comisionamiento y a la investidura que el discípulo posee, si en vez de eso no logra ser de beneficio a los que necesitan la bendición de Dios, mi amado hermano, lo menos es que es digno de reprensión, como el Señor reprendió en esta porción a sus discípulos. Pero hay dos aspectos particulares, ¿verdad?, que yo quiero resaltar un poquito más importante que la reprensión del Señor a sus discípulos, que también fue una reprensión extensiva a la multitud. Porque por algo dijo el Señor, generación perversa e incrédula. Ya con esta palabra usted sabe que no se estaba circunscribiendo a los discípulos solamente. Pero ciertamente el Señor, el enfoque del Señor, y yo le voy a decir por qué. La Biblia nos dice por qué debemos entender que se estaba refiriendo primariamente a sus discípulos. Mi hermano, esto no es mera retórica. La responsabilidad de cumplir la voluntad del Señor, una vez hemos sido capacitados para ello, es suya y mía. Es su responsabilidad y mi responsabilidad. Es la responsabilidad de la verdadera iglesia de Cristo, aquellos que somos hechos discípulos suyos por medio de la fe en su obra de la cruz. Nadie más tiene la responsabilidad de lidiar con la conflagración espiritual, la realidad de la batalla espiritual, que no sea el creyente en este mundo. Usted y yo no podemos rehuir esa responsabilidad. Usted y yo no podemos eludir esa responsabilidad. En medio de un escenario donde usted puede servir a otros, como los discípulos estaban allí en ese momento. Mire, 9 de ellos, porque el Señor estaba en el monte de la transfiguración. ¿Se acuerda usted? El Señor estaba con Pedro, Jacobo y Juan, de manera que había suficientes discípulos allí en la, ¿verdad?, en el valle, antes de subir al monte. Allí habían 9 discípulos que podían atender a este hombre, podían atender la necesidad de este hombre y estaban capacitados para ello. No pudieron. Yo no sé si usted puede entenderme, pero nosotros tenemos que vernos reflejados en ese escenario de los discípulos. Usted y yo, que somos llamados creyentes hoy, y que mire, se nos ha dado mayor luz en la palabra que ha sido revelada que la que tenían estos hombres. Usted y yo no podemos eludir la responsabilidad de ser bendición para otros. Usted y yo no podemos evadirlo. Usted y yo, de usted y de mí, no deben poder decirse, no pudieron. Traje a una persona aquí, a un hermano de Iglesia Bautista Trinidad, para que orara con él, para que le hablara acerca de la palabra. Y mire, no pudo. Se trabó, comenzó a gaguear muchísimo y no pudo ni siquiera utilizar la Biblia. ¿Usted me está entendiendo lo que yo quiero decir? Y no puedo hablar de ninguna otra iglesia más que de nosotros. No puedo referirme en esos términos a otra iglesia. Tengo que referirme a nosotros. Tengo que hablar de nosotros como iglesia local y como cuerpo de Cristo. Usted y yo somos los que tenemos esa responsabilidad en nuestros hombros. Ser efectivos para la bendición de otros porque hemos sido capacitados para ello. Porque tenemos las herramientas para ello. Pero déjeme decirle 2 aspectos importantes que por lo menos esa realidad nos enseña en esta porción del texto. Primero, es necesario que tengamos claro, mi amado hermano y hermana, que no falló el comisionamiento, no falló el evangelio, no falló la gracia.
ni falló el que comisionó. No falló el Señor Jesucristo. Fallaron los que fueron comisionados para la labor. ¿Sí o no? Ellos fueron los que fallaron. Y nosotros vamos a ver por qué después fallaron. Pero en esencia, mi hermano, esto nos lleva al segundo punto. Tratar de explicar el primero nos lleva al segundo. Y es que usted y yo no somos comisionados, no somos capacitados, no somos investidos, no somos dotados de dones espirituales, el mayor de ellos, el Espíritu mismo de santidad, que nos sella y nos capacita. No somos investidos con el Espíritu de poder, mi amado hermano. Mire, para que nosotros descansemos en ese episodio puntual de nuestra historia cuando recibimos a Cristo y no nos involucremos con nuestras disciplinas de piedad, no nos involucremos con las disciplinas espirituales en nuestra vida, como para que podamos luego ser diestros en el uso de las herramientas que Dios nos ha dado para pelear la batalla espiritual. Ese, mi hermano, fue el problema de los discípulos en este momento. Ese exactamente fue el problema de los discípulos en este momento. Queda claro entonces que se requiere una cuota de disciplina personal. Se requiere, óigame bien, se requiere una cuota de disciplina personal, de ejercicio para la piedad en mi vida. Como dice el apóstol Pablo a Timoteo, ejercítate para la piedad. El ejercicio físico para poco aprovecha, pero el ejercicio para la piedad tiene beneficio para esta vida y para la vida venidera, mi hermano. El ejercicio espiritual, las disciplinas espirituales en nuestra vida, y son concretas y las vamos a ver en esta mañana. Las vamos a listar por lo menos. No vamos a abundar en cada una de ellas, pero la palabra de Dios nos da, mire, una caja de herramientas, un toolbox, para que nosotros, mire, tiremos para adelante con nuestra vida de piedad. No estamos desprovistos de herramientas, como para que usted se encuentre en un momento dado en la oportunidad preciosa de glorificar a Cristo ayudando a otro y usted no pueda. ¿Usted me entiende? Ah, no pudo. Tuvimos que esperar a fulano porque no pudo. Tuvimos que esperar al Señor Jesucristo porque aquí habían 9 tajalanes que no pudieron ayudarme con el muchacho. Entonces, eso es, mi amado hermano, lo que nosotros estamos tratando de aplicar para nosotros en esta mañana a partir de este texto. No basta ser investido con poder. Ellos, los discípulos, mi amado hermano, debían ser disciplinados en su vida de piedad para poder rendir una labor que glorifique a Dios y ser de bendición en sus vidas y a las de otros. Así que acompáñenme, por favor, al verso 14 para que comencemos a ver los detalles de la porción. Verso 14 al verso 16, vamos a leer. En esta porción particular, donde nosotros vemos la descripción del problema, ¿verdad? Allí delante del Señor, este hombre cargado por la situación de su hijo, un hijo enfermo, llega delante del Señor porque ya no tenía otro recurso particular al cual acudir. Los discípulos del Señor no habían sido capaces. Dice el verso 14, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero mire qué dice allí, no lo han podido sanar. Usted se da cuenta, no es que ellos no quisieron. Ellos lo intentaron, pero ellos no pudieron. No lo han podido sanar. La palabra de Dios no dice y no lo han sanado. No, dice no han podido. Los discípulos hicieron el esfuerzo de intervenir en la condición de aquel joven, pero no han podido sanarlo. Recordemos, ¿verdad?, que el Señor acababa de descender del monte, por lo que este hombre, con toda seguridad, no estaba allí por sus discípulos, estaba por el Señor.
Estaba buscando al Señor Jesucristo. Al no encontrarlo, este hombre, mi amado hermano, apeló a lo más cercano que había del Señor Jesucristo en esa multitud, que eran sus discípulos. Mi hermano, óigame esto. Yo a veces he escuchado a personas decir, mire, pastor, fulano no es cristiano, pero siempre me busca a mí para que yo ore por él. ¿Qué hago? Ore por él, mi hermano, porque usted es lo más cerca que hay de Cristo para esa persona. Ore por él, interceda por esa persona, porque esa persona posiblemente no pueda tener más contacto en esta vida con el paraíso que usted. Si muere sin Cristo, posiblemente nunca vaya a tener más contacto con la gloria eterna que la que pueda brillar a través de usted en la vida de esa persona. Así que no rechace a nadie que no sea creyente, ¿verdad? En un momento dado y quiera, buscar de las cosas del Señor, o buscar que se ore por él, o mira, tengo una necesidad. Y a veces me han dicho, pastor, yo no necesito nada material, pero yo estoy volviéndome loco. Yo no sé qué voy a hacer con esta situación en mi vida. Bueno, yo no soy el Señor, pero yo estoy cerca de la palabra de Dios, ¿sí o no? Y yo puedo hablarle de la palabra de Dios. Y yo puedo tomar la palabra de Dios. Si me he ejercitado en ella, puedo saber dónde buscar para darle una palabra de aliento. Amén. Que es lo que todos, usted y yo, estamos llamados a hacer. Manejar mínimamente la palabra de Dios para encontrar la revelación específica que es un bálsamo para la necesidad de alguien en un momento dado. Entonces este hombre, mi amado hermano, estaba allí delante de los discípulos, pero claramente la porción nos dice que ellos no pudieron sanarle. Este hombre tenía un muchacho a todas luces enfermo, posiblemente epiléptico. No lo dice la Biblia, pero estamos, ¿verdad?, haciendo inferencias. La palabra de Dios dice que era lunático, pero la condición de este joven no se quedaba solamente en esta patología, si era una patología particular o que uno hoy pudiera diagnosticar y enmarcar, poner dentro de un, bueno, mira, su diagnóstico era este. No. Al final de la descripción de la situación de este joven, la palabra de Dios nos dice que había un demonio dentro de él, que él estaba endemoniado, que había un espíritu inmundo dentro de este joven. La palabra de Dios dice que su padre, su familia, estaba cargada en su corazón, pero también en su tiempo, en su dinámica de vida. Tenía que estar vigilando, porque algunas veces se tiraba en el agua y había que ir a rescatarlo, porque si no se ahogaba. Otras veces se tiraba en el fuego y si lo dejaba se quemaba. Tenía que vivir el padre, la madre o la familia de este joven encima de este joven. Y era una carga en el corazón de este padre. ¿Qué nivel de frustración, mi amado hermano, puede sentir una persona cuando en su necesidad de Dios la gente busca a quienes le representan a él y no pueden ser ayudados? Es como que surja la necesidad de interceder por alguien en un momento dado o compartir una porción de la palabra de Dios y no podamos hacerlo, porque no tengamos la capacidad de hacerlo. O a lo mejor en algún momento dado ese creyente delante de quien Dios providencialmente ha colocado esa situación, lo que hace es que evade el compromiso con alguna excusa de que no puede orar o no puede, mira, no estoy. A veces se argumentan las excusas más ridículas. Pastor, yo no puedo orar, yo no tengo corbata. Pastor, yo no puedo orar, yo no estoy cambiado apropiadamente. Mi hermano, la palabra de Dios nos ha colocado en medio de numerosas necesidades, no solamente en el pueblo de Dios, sino delante de los hombres.
delante de los hombres es que nosotros somos llamados a ser luminares en medio de este mundo. Delante de los hombres. Por eso, mi amado hermano, es que nosotros tenemos que ser intencionalmente cercanos a la palabra de Dios, cercanos a su palabra, cercanos a la revelación de Dios, para que en un momento dado en que yo tenga que compartir palabras de aliento con alguien, yo no termine contándoles acerca de mi experiencia. La experiencia que tiene que ser contada es la experiencia de la cruz a esa persona, no la mía. Yo tengo que ser capaz de utilizar la palabra de Dios como una herramienta para animar, alentar los corazones. Es claro por el texto que los discípulos de Cristo, entonces, mi amado, trataron, pero no pudieron. Pero ese no pudieron no fue porque no tenían las herramientas necesarias, sino porque no habían preparado sus corazones y sus convicciones de fe para el uso de esas herramientas. Yo se lo voy a decir otra vez. Ellos no pudieron, no porque no tenían las herramientas. Ellos tenían las herramientas. Pero ellos no prepararon sus corazones ni sus convicciones de fe para un uso efectivo de esas herramientas. Cuando usted y yo somos hechos nuevas criaturas, se nos otorga el Espíritu Santo, mi amado hermano. Y no solamente somos sellados con Él como una garantía de que pertenecemos a Cristo, sino que nosotros somos capacitados por Él, somos instruidos por el Espíritu Santo para exponer a Cristo, para predicar a Cristo y para servir en la expansión del reino de los cielos a nuestro Señor Jesucristo. De manera muy particular, en el contexto de la iglesia local a donde Él te ha llamado a servirle. Pero mi hermano, estas cosas requieren nuestra participación, nuestra intención, nuestro ánimo y disposición de recursos, tiempo, disciplina de nuestro horario diario para estructurar mi vida alrededor de mi pasión por Cristo y de mi servicio a Cristo. No al revés. No es organizar mi agenda para que mis prioridades estén primero y luego el tiempo que sobre yo dedicárselo a Cristo. Esa no es la manera en que un creyente vive. Un creyente organiza su vida alrededor de la gloria de Cristo y luego entonces vive su vida para que se cumpla que todo lo que haga, sea que coma o que beba o que haga cualquier otra cosa, sea hecha para la gloria de Dios. Esa es la realidad del creyente. El cristiano organiza su vida alrededor de lo que el Señor le ha dado para servirle. Sus dones, sus capacidades, su compromiso con la iglesia local, el ministerio donde el Señor le ha puesto. Cuando usted y yo organizamos nuestra vida alrededor de eso, con todo, usted y yo podemos seguir teniendo otra vida, nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestros negocios. Pero el centro, la columna alrededor de la cual gravita toda nuestra vida es nuestra devoción y nuestra pasión por la gloria de Cristo. De manera, mi amado hermano, que nosotros somos llamados a ser no solamente redimidos, vasos, contenedores de la gracia de nuestro Dios, sino que también somos llamados a ser embajadores del reino de los cielos, útiles al propósito de la expansión del reino de los cielos, para que podamos, como dice la palabra de Dios, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y allí estaban los discípulos, mi amado hermano.
Y allí estaba aquel hombre con su necesidad. Y allí estaba el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, lo que nosotros vemos en el verso 17, ¿verdad? Es el carácter del Señor Jesucristo, el carácter que sabía llamar al pan, pan, y al vino le llamaba vino. El Señor Jesucristo no reaccionó de una manera violenta, rechazando a las personas. No, el Señor Jesucristo habló firmemente, de manera firme. Verso 17, respondió Jesús: oh, generación incrédula y perversa. Mi hermano, mire, eso era lo que era esa generación. Una generación incrédula y perversa. ¿Se pasó al Señor ahí? No. No definió el carácter de esa generación. ¿Cómo definirá la nuestra? ¿Cómo definirá nuestra relación, nuestra generación, mi amado hermano? Mire, yo le voy a decir algo. Yo le voy a decir lo siguiente. Le voy a decir esto. Le voy a decir el resultado de la definición de nosotros como generación. Y usted ya va a saber por ahí cuál es nuestra característica. El resultado de la definición de nosotros como generación es que Dios nos vomitará de su boca. Ya usted sabe de ahí para atrás qué es lo que significa eso, ¿verdad que sí? La iglesia de Cristo, mi amado hermano, ha relegado su pasión por la gloria de su nombre. La iglesia de Cristo ha relegado su pasión por la gloria del nombre de Cristo, la exaltación del nombre de Cristo, la predicación del evangelio. No, mi amado hermano. Esa realidad es la que nos caracteriza en este tiempo. Esa es la realidad que nos caracteriza. Seguimos siendo una generación perversa e incrédula, pero añádale una generación apática por las cosas de Dios. Una generación apática que ha cambiado la realidad virtual por la realidad real en la cual tiene que exponer a Cristo y vivir para Cristo. Nosotros hoy nos sentimos más cómodos en la realidad virtual antes que enfrentarnos a la realidad que el Señor nos ha dejado y en la cual nos ha colocado para que ministremos a Cristo. Oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá, dice el verso 18, que reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Algunas personas, mi amado hermano, se preguntan, ¿a quién le estaba hablando el Señor? ¿A quién se dirigía el Señor cuando hizo esa declaración tan contundente? ¿Se dirigía a sus discípulos? ¿Se dirigía a la multitud de donde había salido este hombre con su necesidad? Yo pienso que se dirigía a todos. En alguna medida, primero por lo que ya expliqué, el uso de la palabra generación nos hace pensar que el Señor Jesucristo estaba pendiente del corazón y de la mente de todos los que estaban allí, incluyendo sus discípulos. Pero déjenme decirle, es frustrante para un maestro saber que ha comisionado a un discípulo y que el discípulo no sirve para nada. Que el discípulo no dé la talla porque ha sido negligente en el ejercicio de las herramientas que le fueron provistas. Entonces el Señor, de una manera muy particular, también estaba pensando en sus discípulos. Y la palabra de Dios nos dice, nos da una pauta para que entendamos que sí, que era a ellos que el Señor se estaba refiriendo. Vamos a llegar allí. Pero mire, el Señor Jesucristo, mi amado hermano, usted y yo debemos entender que el Señor Jesucristo había venido a cumplir, dice la palabra de Dios, el año agradable del Señor. Amén. El Señor Jesucristo había venido a hacer el bien. El Señor Jesucristo había venido a sanar, había venido a libertar a los oprimidos, había venido a dar vista a los ciegos. El Señor había venido a predicar el año agradable del Señor. De manera que es contraproducente pensar que el Señor se había hastiado de su ministerio, que el Señor se había cansado de su ministerio. No, habían razones particulares que apuntaban la reprensión del Señor de manera
enfática a sus discípulos. Si bien el Señor estaba pensando en la multitud, el Señor estaba hablando de sus discípulos. El Señor mismo fue quien dijo: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Señor, que había venido a eso y que dijo esto, no podía, antes del cumplimiento de su ministerio, antes del cumplimiento del tiempo, decir que estaba hastiado de su ministerio. No podemos entender que esa expresión del Señor Jesucristo reveló un hastío, un cansancio, ¿verdad?, de parte del Señor. De hecho, si nosotros tomamos esa expresión del Señor particular en Juan capítulo 10 que hemos leído y consideramos también lo expresado por el escritor a los Hebreos en Hebreos 10, vaya conmigo por favor a Hebreos 10, versos 5 al verso 7, nosotros podemos concluir que en ninguna medida el Señor Jesucristo no solamente no rehuyó nunca su compromiso ministerial, sino que siempre lo llevó a cabo en plena sujeción a la voluntad de su Padre, deleitándose en servir, porque él también dijo de sí mismo: el Señor Jesucristo no vino para ser servido, sino para servir. Hebreos 10, versos 5 al verso 7. Por lo cual, entrando en el mundo, acerca de Cristo, dice esto el escritor a los Hebreos, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas, ¿qué dice? Me preparaste cuerpo. ¿No es este el verbo de Dios hablando? Mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer, mire allí, para hacer tu voluntad. Con el rollo del libro está escrito de mí. El Señor Jesucristo estuvo presto para hacer la voluntad del Padre en todo tiempo. Entonces podemos atribuirle también las palabras del salmista cuando dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. El Señor Jesucristo no estaba hastiado de la gente. No clamaba: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportarlo? Porque estuviera cansado de su ministerio. No, el Señor mostró su frustración humana, como la mostró en el templo, delante de los cambistas y negociadores, negociantes y ladrones en medio de la casa de su padre, haciendo negocio de la instrucción del sacrificio que Dios había dado, la presentación en sacrificio de animales que Dios había dado. Los hombres habían hecho negocio de ello. De la misma manera que el Señor Jesucristo mostró su frustración humana allí, la mostró en este momento al ver que sus discípulos no habían podido ser dignos representantes de su maestro, supliendo una necesidad a alguien que lo necesitaba. El Señor mostró su frustración humana al ver que sus discípulos habían fallado en ejercer fe en su identidad en Cristo. Se comportaron como todo menos como un discípulo de Cristo. Habían fallado en ejercer fe en la autoridad del Señor, que les comisionó justamente para eso mismo que no pudieron hacer. Oh, generación incrédula y perversa, fue lo que el Señor Jesucristo le dijo. Oh, generación incrédula. ¿Qué es un incrédulo? ¿Uno que tiene falta de qué? De fe, ¿sí o no? Entonces, si usted y yo le ponemos un punto de atención a esa declaración del Señor allí, generación incrédula, y seguimos leyendo, nosotros vamos a ver al final que el Señor justamente lo que le dice a los discípulos es que ¿por qué ustedes no pudieron? Por su falta de fe. Entonces era a ello que el Señor se estaba refiriendo cuando les dijo: incrédulos, generación incrédula y perversa.
Dice el verso 19, viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. Mi hermano, mire, el problema de la fe nunca ha sido la cantidad de fe. El problema de la fe siempre ha sido el objeto de la fe. ¿Usted me entiende? Siempre ha sido el objeto de la fe. En más de una ocasión, el Señor Jesucristo fue abordado con esa petición de sus discípulos. Ay, Señor, aumentanos la fe. ¿Y qué le decía el Señor? ¿Qué le decía el Señor? Déjense de cosas, que el problema no es... Es más, si ustedes tuvieran la fe de un granito de mostaza, entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que el problema no es la cantidad. El problema no es la cantidad de fe, mi hermano. El problema es en quién usted ha depositado su fe. Ese es el problema. En quién usted la tiene depositada, pero óigame algo, y lo vamos a ver ahora, en estos minutos que nos quedan. En quién usted continúa fortaleciendo su fe, aún después de haber conocido a Cristo Jesús. Porque muchas personas piensan que esto de la fe viene por el oír, solamente le corresponde al incrédulo. Usted y yo tenemos que mantenernos abiertos nuestros oídos, abierto nuestro corazón a la palabra de Dios, donde quiera que se esté hablando, porque la fe viene por ahí. Y la fortaleza de la que ya tenemos también viene por ahí. Viene por el mismo medio. La fe viene por el oír. La fortaleza de mi fe también viene por el oír la palabra de Dios. Y viene por el estudiar la palabra de Dios. Y viene por el estar cerca de la palabra de Dios. Y viene por el leer la palabra de Dios. Ella es la herramienta que nos ha sido dejada. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces no hay otro medio, no hay otra fuente a la que debamos estar cerca para que nosotros seamos fortalecidos en nuestra fe. No es en ilusiones, mi amado hermano, no es en sueños, no es en visiones que nosotros nos vamos a fortalecer, no es en nuestros anhelos y nuestra esperanza, no, es en la palabra de Dios. Es en la palabra de Dios que nosotros somos llamados a fortalecernos. Por algo somos conocidos como el pueblo de la palabra, como el pueblo del libro, como aquella doctrina que entendemos que es sana doctrina, porque nuestra autoridad es la palabra de Dios. La palabra de Dios, ninguna otra iniciativa humana, no, la palabra de Dios. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. Es por esto que leemos en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ay, pastor, pero es en Jesús que yo he puesto mi fe. Hace muchos años ya. Y como quiera, yo siento que soy débil y tengo debilidades para yo batallar contra la lucha espiritual en mi vida y las pruebas y las situaciones. Déjame decirte esto. La fe que obra está directamente relacionada con las disciplinas espirituales en nuestras vidas. La fe que obra, y nosotros tenemos que recordar lo que la palabra de Dios dice, una fe sin obras es una fe muerta. Una fe sin obras es una fe muerta. Y nosotros tenemos que estar claros en que ninguno de nosotros podemos pretender ser salvos por obras. Pero si usted y yo somos salvos por la fe, indefectiblemente tendremos obras. Indefectiblemente habremos de producir obras para evidenciar nuestra fe. Eso es como el bautismo. ¿Quién puede ver que yo me convertí verdaderamente?
Nadie puede verlo en mi corazón, pero si yo asumo el compromiso de pasar por las aguas del bautismo, entonces ya eso es una evidencia externa de algo que ha ocurrido internamente en mi corazón. Y de esa misma manera hay una serie de estamentos en la palabra de Dios que ocurren de manera imperceptible, pero tienen una muestra externa para que usted y yo podamos confirmarlo. ¿Cómo sabe alguien que yo me he arrepentido? Por los frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cómo sabe alguien que yo tengo fe? Santiago dedica casi todo un capítulo a eso. Si tú tienes fe y tú dices que tienes fe y no tienes obra, ven para yo enseñarte mi fe por las obras que yo tengo entonces. Tú que dices que tienes fe y ve y pasas por el lado de alguien que tiene necesidad y simplemente le dices, ay hombre, y te vas por ahí mismo. Esa es la fe de la cual habla Santiago. La fe sin obras es una fe muerta. Esa fe, mi amado hermano, esa fe, usted y yo estamos llamados por la palabra de Dios a robustecerla día a día, a perfeccionar la santidad a la que hemos sido llamados por medio de la fe, día a día, mi amado hermano, por medio de las disciplinas que el Señor ha establecido en su palabra para nosotros. Y yo las voy a referir solamente. Ay, pastor, ¿qué es eso de disciplina? ¿Dónde aparece eso en la Biblia? Óigame, tome nota, por favor. 10 disciplinas bíblicas. ¿Pero qué estoy diciendo? Nosotros dedicamos aquí varios meses, cuidado si más de un año, a predicar las disciplinas espirituales del cristiano. Y eso están por ahí esos bosquejos. Pasa que eso era el tiempo pre-COVID y no se grababa nada aquí, usted sabe. Esos videos no existen. Vamos a tener que predicar todo eso otra vez para guardar el registro y que haya una evidencia externa de lo que hemos hecho. Pero mire, 10 disciplinas espirituales en las cuales usted y yo estamos llamados por la palabra de Dios a ejercitarnos. Sí, usted fue dotado con un espíritu de gracia. Sí, los discípulos fueron comisionados para echar fuera demonios. Pero usted cree que usted y yo seremos efectivos para la gloria de Cristo, para la expansión del reino de los cielos, para hacer bendición a otros que necesiten de Cristo a través de nosotros, porque somos real sacerdocio. ¿Usted cree que vamos a ser efectivos si no participamos de estas disciplinas espirituales? Óigame, está bien. Usted puede negociar conmigo, con el Señor usted no puede negociar, pero conmigo usted puede negociar. Yo le voy a listar 10. Elija 5 y comience por ahí, mi hermano. Vamos a transarnos si usted quiere. Pero usted y yo tenemos que caminar conforme a esta vida de piedad. Práctica, objetiva, concreta. Primero, la lectura de la palabra de Dios. La lectura de la palabra de Dios. 2 Timoteo 3, 14 y 15. Sencillamente coja la referencia. Pero persiste tú, le dice Pablo a Timoteo, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Las escrituras, mi amado hermano. Por eso comenzábamos ese culto hablando de las escrituras. Porque debe ser el centro de nuestra vida práctica de piedad. Segundo, la adoración y la alabanza de su nombre, mi amado hermano. Dice la palabra de Dios, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales y cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por Dios
por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 5, 19 y 20. La adoración y la alabanza de su nombre. Yo no sé por qué hay personas que entienden que están por encima del tiempo de adoración. Y usted lo ve en los cultos, miren. Callado y hasta con un truño. Pero mi hermano, ¿y por qué tú no alabas? No. Usted sabe que no es un capricho de la iglesia, la adoración y la alabanza de su nombre. Es una instrucción bíblica. Tercero, escuchar con atención su palabra predicada. Lo que habíamos hablado hace un segundo. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aplica para su iglesia también. Amén. Discutíamos hace poco, ¿verdad? O hablábamos hace poco, ¿verdad, Fines? ¿Para qué era necesario en el cristiano el evangelio todavía? En un grupo que tenemos por ahí con algunos jóvenes. Y debatíamos ahí, hablábamos un poco. Bueno, pues mire, este es otro criterio particular por el cual sigue siendo aplicable a nuestra vida la necesidad de mantenernos atentos a la palabra predicada, cual si fuéramos incrédulos. Atendiendo aún con pasión la palabra predicada. Ahora más porque la amamos. Antes no. Antes cuando nos predicaban a veces era por cumplir que íbamos a escuchar la palabra de Dios. Escuchar con atención su palabra predicada. Cuarto, el servicio en la obra del reino de los cielos, sobre todo en la iglesia local, mi amado hermano. Si usted pertenece, si usted tiene la bendición de pertenecer a una iglesia local, sirva a Dios con denuedo, con gozo, con pasión. Busque qué hacer. Busque qué hacer en la iglesia. Óigame, ese mural tiene, yo no sé cuántos años tiene ese mural así, en esa condición. Y aquí nadie me ha dicho a mí, pastor, yo voy a hacerme cargo del mural. ¿Tengo yo que hacerme cargo del mural entonces? Y así hay 500 cosas que usted puede hacer, pero usted tiene que ponerse, porque no es a mí que usted está sirviendo, es al Señor. Es al Señor que usted está sirviendo. Entonces, hay cosas que hacer en medio de su iglesia. El servicio en la obra del reino de los cielos. El Señor Jesucristo dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ay, qué retórica más bonita. Que eso está, hasta poético. Fájese en la iglesia local donde el Señor le llamó. Venga un día a organizar. Hay un cuarto servicio que hemos organizado 500 veces y bueno, usted sabe cómo son los cuartos servicios y tienen vida propia. Te lo organiza y de repente vuelve otra vez y se desorganiza. El hermano Daniel y un servidor, y creo que el hermano Bernardo también estuvo involucrado en un momento dado. Hicimos ¿cómo se llama? Un inventario de las herramientas y las cosas que estaban ahí. Votamos cosas y había más después al final. Más de la que votamos, yo no sé cómo sucedió eso. Pero ese cuarto está así otra vez. Quinta, disciplina espiritual, mi hermano, la oración y el ayuno. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y esa fue la instrucción que el Señor le dijo a sus discípulos. Hay géneros de demonio y de batalla espiritual que no se vence si no es por una comunión íntima con el Señor a través de la oración y el ayuno. Damos gracias al Señor. El sábado pasado tuvimos una oración, un tiempo de oración y ayuno. El sábado antepasado, el sábado pasado, el sábado pasado, fue un tremendo tiempo por la mañana. Estuvimos orando, estuvimos ayunando durante esas 4 horas, ¿verdad? Y miren, el tiempo se fue, que nosotros nos quedamos buscando más. Nos quedamos buscando más. Y fue un tremendo tiempo. 6, congregarnos fielmente. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos,
como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Séptimo, hacer discípulos a otros. Hacer discípulos a otros. No lo voy ni siquiera a mencionar en todo su contexto. La gran comisión. Ir por todo el mundo y hacer discípulos, enseñándoles que guarden las cosas que yo os he mandado. 8. La predicación del evangelio. Involucrarnos activa e intencionalmente en la predicación del evangelio. El Señor Jesucristo dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Mateo 16:15. Marcos 16:15, perdón. 9. La consejería bíblica. Como mencionábamos al inicio, el saber usar mínimamente la palabra de Dios para hacer de bendición a otros. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hebreos 10:24. Finalmente, las misiones. Es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Mateo 13, Marcos 13:10. 10 disciplinas espirituales. 10 disciplinas prácticas en las cuales usted y yo podemos involucrarnos. Porque toda iglesia local debe tener una estructura mínima para que esos escenarios donde yo, como un creyente que pertenece a esa iglesia, pueda servir allí en ese escenario. El género demoníaco que el Señor enfrentó no podía ser vencido si no era por medio de la disciplina espiritual, de manera específica, de la oración y el ayuno. De la misma manera que hay necesidades particulares hoy que no pueden ser salvadas, no pueden ser vencidas porque no fomentamos, mi amado hermano, una saludable disciplina espiritual en nuestras vidas. Yo no pienso hacer otra lista en este momento de situaciones, pero escriba ahí todas las adicciones que llegan a padecer algunas personas, desde sustancias hasta prácticas inmorales. No son vencidas a no ser que nos involucremos depositando fe en una regular e intencional vida de disciplina espiritual. Concluyo en esta mañana. La palabra de Dios nos habla claramente acerca de la necesidad de yo ejercitarme en mi vida de piedad, de yo involucrarme en las capacidades que Dios me ha dado para ser diestro en el uso de ellas, no simplemente descansar en que las poseo porque Dios me salvó, porque una vez confesé a Cristo y yo hoy soy salvo. No, mi amado hermano, usted ha sido redimido por la gracia de Dios y esa misma gracia coloca un peso en su corazón para usted vivir para su gloria, servirle, servir a otros, amar a otros como usted mismo, porque es solamente después que usted ha conocido de Cristo que usted entiende el verdadero valor práctico de ese segundo gran mandamiento, sin el cual el primero no tiene sentido. Porque Primera de Juan lo dice claramente: si no amáis a vuestros hermanos, aún estáis en vuestros pecados. No hay manera en la que podemos decir que hemos nacido de nuevo si nosotros no somos capaces de amar y servir a otros. El Señor Jesucristo nos llama por medio de la enseñanza de esta porción a no solamente descansar en que somos capacitados por el Espíritu de Dios, sino a involucrarnos en la construcción del carácter de Cristo para ser verdaderos discípulos de Él, para rendir un verdadero culto a Dios en adoración, en servicio a Él, en su iglesia y a otros. Pero yo quiero concluir, mi amado hermano, llamando la atención sobre la necesidad de mis competencias
de cara a la batalla espiritual que debemos librar. Y simplemente quiero recordarte 3 aplicaciones prácticas con respecto a la batalla espiritual en este momento. Primero, seamos apercibidos, mi amado hermano, de las obras del maligno en medio de nosotros. Seamos apercibidos de las obras de Satanás. Nunca se van a presentar abiertamente inicuas y llenas de maldad, abiertamente, declaradamente. No, la palabra de Dios dice que Satanás se viste de ángel de luz. Seamos apercibidos, mi amado hermano, porque nuestra lucha efectiva contra las obras del diablo comienza por ahí, comienza por saber discernir, y la palabra de Dios le llama a esto, discernir los espíritus para saber si son de Dios. ¿Usted me entiende? Pastor, usted está diciendo que hoy Satanás tiene efecto, opera así de la misma manera con posesiones y situaciones. Mire, sí. No sé de qué forma más explícita y directa decírselo. Sí, es mi convicción que hoy Satanás sigue obrando de la misma, pero mi hermano, ¿y cómo que estamos viviendo nosotros? No una evidencia de eso, de que Satanás sigue obrando en los corazones de la gente. Y que hoy se celebra y se aplaude. Mire, todo el despliegue satánico de los pensamientos aberrantes de los hombres. Se aplaude todo el mundo por medio de la calle y se aplaude eso hoy. Entonces dígame si Satanás no está obrando hoy en medio de la gente. Entonces es necesario que comencemos por discernir todas las cosas, que tengamos un discernimiento aguzado, mire, limaíto por la palabra de Dios. Eso es lo que necesitamos. 2 Corintios 11, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, dice la Biblia. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Segundo, mi hermano, la comunión íntima con el Señor nos fortalece para resistir al maligno. Amén. La comunión íntima con el Señor nos fortalece para resistir al maligno. ¿O no es eso lo que nosotros terminamos entendiendo cuando leemos Santiago 4:7? Que dice primero, someteos pues a Dios. Y después dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Pero qué es lo primero que dice? Someteos a Dios. Usted y yo tenemos que vivir, mi amado hermano, en una comunión íntima con nuestro Dios. Y de manera puntual hay momentos y hay escenarios y hay circunstancias que nos exigen oración y ayuno. Y luego de esto estaremos capacitados para resistir al diablo y huir. Y él huirá de vosotros, dice la Biblia. Para resistir al diablo de manera que él termine huyendo de nosotros. Y eso me lleva al tercer y último punto. Evitemos, mi amado hermano, se lo digo en esta mañana, la falta de cordura y la falta de cuidado al tratar con estas potestades superiores. La palabra misma nos llama a tener cuidado y otorgarles el beneficio de su autoridad espiritual. Una autoridad evidentemente ajena a nosotros, pero una autoridad, a fin de cuentas, sobre este mundo y sobre las tinieblas. Judas dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Y pone un ejemplo. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Yo no sé de dónde que hay gente que saca zapatos para pisar al diablo. Yo no lo sé. Cuando la palabra de Dios es muy clara y me dice a mí que tengo que tener cuidado. Entonces, mi hermano, 3 aspectos particulares para lidiar
para ejercer mis herramientas en medio de la batalla espiritual. Discernimiento, comunión con Dios, resistir al maligno y tener cuidado. No ser un afrentoso con estas cosas, con el mundo de las tinieblas, buscando, destruir demonios a diestra y siniestra. No. Vamos a tener cuidado, vamos a tener cordura, porque es lo que nos manda la palabra de Dios en ese sentido. Pero usted y yo estamos firmes en una cosa, mi amado hermano. El que ha nacido de Cristo, el maligno no le toca. Amén. El que ha nacido de Cristo, el que ha nacido de Dios, no puede ser tocado por el maligno. Puede ser en alguna medida, a lo mejor zarandeado, como zarandeó a Pedro. ¿Usted me entiende? Y a lo mejor por ahí se vaya nuestro testimonio por la cuneta si lo dejamos. Pero en la medida que usted y yo tengamos una comunión íntima con Dios, en esa medida podremos resistir y el diablo huirá de nosotros. Amén. Amén. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por darnos, oh Señor, tu palabra firme, así como la firme reprensión del Señor, oh Dios, aún a sus discípulos, aún a la gente a quien servía en alguna medida, nos da la idea, oh Dios, como de que él estaba hastiado de su incredulidad. Padre, sabemos, oh Dios del cielo, la frustración humana que el Señor Jesucristo sintió en ese momento. Nosotros no queremos causarle la misma frustración. Nosotros no queremos causarte la misma frustración, habiendo sido capacitados hoy, oh Señor, y no ejercitándonos en lo que tenemos que ejercitarnos para serte útiles. Ayúdanos, oh Dios del cielo, por medio de tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.